entrevistada. ¿Cómo no? Ahí está la doctora Florencia Salinardi. Así seguimos, de doctora en doctora. Ahora vamos a charlar con Florencia, que es la directora de género que tiene la Municipalidad de Chivilcoy. ¿Cómo está, Florencia? Buen día. Gracias por conectarte con nosotros ante todo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, primero preguntarte o pedirte, ¿sí?, una reflexión de lo que fue el día de ayer, ¿no? Este 25 de noviembre, este día de la eliminación de la violencia para con las mujeres, para con las diversidades. ¿Qué reflexión también de lo que ocurrió en el Club de Leones en la mañana de ayer? Bien, como vos decís, todos los años, los 25 de noviembre, se conmemora un aniversario más de esa fecha tan importante para todo lo que es la agenda pública en materia de prevención y promoción de derechos, específicamente en la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres. Es importante poder trasladar que no es una efeméride más, es un momento de pensarnos, pensarse como sociedad y ver, ¿no? Nosotros lamentablemente seguimos encendiendo la tele, la radio, las redes y seguimos visibilizando y observando que siguen habiendo este tipo de noticias en donde tenemos prácticamente a razón de día por medio un femicidio en nuestro país, situaciones aberrantes de abusos sexuales o violencias que, si bien logran tomar un estado mediatizado cuando lamentablemente la peligrosidad o la situación lo convierten en espectacular, eh, lamentablemente tenemos situaciones mucho más graves a diario y cotidianamente. Nosotros acá en la Dirección de Género trabajamos hace mucho tiempo justamente con esta premisa, intentar por todos los medios tratar de contrarrestar la estadística, ni más ni menos, que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro partido, y promover políticas públicas en ese sentido. Así fue un poco la convocatoria, un acto sencillo, emotivo. He tenido diversas opiniones, todas muy cálidas y con mucho agradecimiento en virtud del trabajo realizado, desde qué lugar el enfoque. Nosotros siempre corremos, ¿no? Ese cliché clásico de cuando hablamos de violencia de género, intentar demostrar que no es cosa de mujeres, no es una persona con el ojo lastimado o, digamos, el lugar de víctima, sino justamente lo diferente, buscar que ese tránsito de las personas, porque a eso aspiramos, a que sea solamente un tránsito por esas situaciones complejas, logren empoderarse, logren ver una salida, busquen reafirmar y reivindicar sus vidas de manera diferente, de modo tal que haya una reinserción social en la dinámica familiar, en las cuestiones que atinentes a lo que hay cuando hay niños o adolescentes involucrados. Buscar siempre una arista, como fue el día de ayer. Quiero contarle tanto a vos como a tu audiencia. Tuvimos un evento, un acto conmemorativo en el Club de Leones, a cual también voy a hacer extensiva el agradecimiento por habernos permitido ceder tan gentilmente el espacio. Buscamos justamente que sea diferente, sacarlo de la órbita municipal, que no sea solamente en una institución de las que ya conocemos o Claro. recorremos con frecuencia, darle una implicancia diferente con la comunidad. Fueron invitadas escuelas secundarias de nuestro partido. Hubo la concurrencia de muchísimos, a los cuales también estoy muy agradecida, de muchísimos efectores de lo que nosotros llamamos la hoja crítica, que es esta ruta o este paso de todas las instituciones. Sí, cuando hablo de las instituciones hablo del Ministerio Público Fiscal, la Defensoría del Pueblo, la gente de Comisaría de la Mujer y la Familia, Salud, Niñez, bueno, todos los espacios de la Secretaría de Derechos Humanos, Género y Diversidad, a la cual también corresponde mi dirección. Es muy importante encontrarnos en esos momentos, ¿no? Que cuando nosotros somos equipos de profesionales que por lo general quedamos muy abatidos por la constancia y el trabajo, y encontrarnos es como un poco de esa devolución, de acompañamiento institucional, donde nos encontramos día a día en el fogoneo, decir, bueno, está bueno este trabajo en red, seguimos promocionando y promoviendo políticas de inclusión y con perspectiva de género. Un poco desde ahí fue la premisa de este acto que te mencionaba. Sí. Ya te reflexivo con la participación de artistas locales. Estuvo el cierre musical a cargo de Magdalena Arce y Luciano Luciano Zarratea. Serratea. Zarratea, sí. Gracias. From the Race. Tuvimos el
también esta intención era de pensar, ¿no? Ya de por sí las mujeres víctimas de violencia forman parte de una minoría bastante compleja de poder contener y acompañar. Imagínate qué difícil y dificultoso es, y además de ser una mujer, sos una mujer adulta o una mujer que padece discapacidad. Entonces también tuvimos ese detalle, digo detalle como algo alusivo e ilustrativo, es decir, también incluimos, trabajamos con el Centro de Danza Terapia, a cargo de la profesora Carolina Mena, Sí. tuvimos la posibilidad de poder hacer una representación artística hermosa, ya les digo, muy emotiva, con las chicas que forman parte de su centro. Y bueno, y también con este trabajo, como te decía, de articulación con la comunidad, convocamos a escuelas secundarias y se trabajó un poco esto, ¿no? Cambiar el paradigma, entender que hay cuestiones muy cotidianas que forman parte de una violencia. Proyectamos una serie de audiovisuales muy fuertes, con mucha intención de impacto visual, justamente para captar esa primera atención de quienes estaban presenciando el evento y poder hacer un llamado a la reflexión colectiva. Creo que desde ahí fue cuando empecé a pensar todo esto, eh, fue un poco lo visionario, empezar a ver algo diferente. Después, claramente, en el momento de discursos y estadísticas, se refleja el trabajo de la dirección a través de los números, a través de la cantidad de intervenciones y de dispositivos que ponemos a disposición de la comunidad, pero era mi intención en un primer momento fue eso, buscar una reflexión social y entender que hay un montón de cosas que al menos más de uno se fue hoy en ese día con una pregunta o un tema para conversar en sus casas. Se entiende, digamos, esto de que hay más violencia que la física, que está la verbal, que está la institucional, que el acoso se lo puede tomar como violencia, porque siempre recaemos, también los medios de comunicación, en la violencia física y por ahí dejamos pasar otras circunstancias. Por supuesto. Eh, Podría mencionarte un montón de situaciones de violencia y de tipos y de modalidades, así lo especifica la ley. Hay cuestiones muy intrínsecas. Uno de los primeros videos disparadores fue, que si querés después se lo voy a compartir a tu producción para que si en algún Dale. momento es posible reproducirlo, es muy interesante de visualizar. Empezábamos mostrando caras de varones, ¿sí? Y hacíamos hacía una pregunta genérica de si conocías quién era. Y la verdad es que la mayoría no sabe quién es. En la misma foto, al girarla, mostrábamos su víctima. Y automáticamente todos sabemos quién es su víctima, qué edad tenía, si iba o no a los boliches, cómo vestía, si estudiaba, si era madre o buena hija. Tenemos todo un andamiaje de violencia mediática e institucional depositado en el concepto de seguir revictimizando a través de los medios de comunicación, por ejemplo, para citarte una de las modalidades, y desconocemos el enfoque de quiénes son las personas que en efecto deberíamos posicionar la lupa. Si yo te muestro hoy una foto de Jorge Mangieri, posiblemente hasta la señora que está en este momento preparando el almuerzo sabe quién es, Sí. pero le dieron alrededor de 592 horas de aire en vivo los primeros 4 días desde haber ocurrido el hecho. Estamos hablando de una mediatización histórica, ¿sí? Creo que después del caso Barreda es uno de los femicidas más conocidos de nuestra historia. ¿Pero por qué? Porque los medios de comunicación son los encargados de posicionar o no este tipo de figuras. Un poco la idea era esta, empezar a visibilizar y a posicionar la lupa social en otros aspectos que no sean los que ya conocemos, que incluso son revictimizantes. Nadie se ocupa hoy de saber cómo están los hijos por ejemplo, el caso, uno de los más complejos que hemos tenido este año, los más resonantes, por así decirlo, el triple femicidio de Florencio Varela, o si Sí. hablamos del último de Pablo Laurta, no me acuerdo el apellido. Fíjense que estamos identificando los titulares periodísticos. Si tenemos que hablar de las víctimas, podemos saber a grandes rasgos de qué se trataba, pero nuestro enfoque social está corrido de eje y un poco por ahí estamos intentando diversificar el paradigma. ¿Y cómo? Porque todavía, bueno, hay trabajo por hacer, ¿no? Porque en estos casos que estás marcando hay distintas cuestiones, como así mismo sucede en otros, ¿no? ¿Qué hacían las chicas? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo se vestía? Sí, bueno, el algo habrá hecho es, ¿no? También, digamos, que
que forma parte hoy de lo común y cómo lidiar contra esto hoy en 2025, cuando, bueno, parecía que algunas barreras se habían derribado. Y no hay una única forma. Yo creo y hago un pensamiento en voz alta. Considero que la manera es esto, empezar a encauzar desde una corresponsabilidad social, si se quiere, pensando en cómo modificamos este paradigma, de qué manera corremos el eje y apelamos a un compromiso social justamente para que estas cuestiones se magnifiquen de modo distinto. Bueno, ayer también dentro de lo que estabas manifestando, ¿no? En el Club de Leones, hablabas un poco de las intervenciones de la dirección de género. Y quiero preguntarte, bueno, la intervención, no solamente en los números, no tanto en estadísticas, sino la intervención fundamentalmente con las masculinidades, porque fue un trabajo que también se empezó a hacer a partir de esta dirección de género. No trabajar solamente, digamos, que lo hacen, en los inconvenientes que atraviesa la mujer, sino también, obviamente, en lo que son las masculinidades y cómo abordarlo desde esta perspectiva, Florencia. Es que nosotros entendimos desde un principio la necesidad de trabajar con las dos aristas. Comprendíamos perfectamente cuando, creo que en otra nota te lo he Sí, mencionado, volvíamos a encontrar en los preventivos, que nosotros, para que la comunidad entienda, nosotros trabajamos de forma mancomunada con el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad a través de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Nos llegan los partes preventivos, que son breves extractos de las denuncias, con los cuales nos dan la intervención para poder trabajar con las partes. Nosotros lo que veníamos advirtiendo era, claro, esta misma persona ya tenía un montón de antecedentes, pero con otras personas. Es decir, el mismo agresor, el mismo victimario, seguía ejerciendo actos de violencia con diferentes víctimas que nos surgían en los preventivos. Entonces entendíamos que había una necesidad imperiosa de poder abordar a este usuario, a este masculino, o a este varón, o para lo que era el tecnicismo de ese momento, a este imputado, de modo tal de poder decir, hay algo que acá no está funcionando, que los límites de la justicia no están alcanzando justamente. Y empezamos a pensar estrategias de trabajo. Fue un trabajo muy, pero muy arduo, déjame decirte, en ese momento vos pensás que para lo que es el andamiaje político, la responsabilidad dentro de un equipo de trabajo, de gabinete, de funcionarios, era muy difícil poder entender que había que destinar recursos municipales para los malos, si se quiere. Con mucha nitidez y responsabilidad, como siempre lo ha tenido y se ha destacado, el doctor Guillermo Brito se ha sentado y ha conversado horas extensas conmigo para poder planificar este tipo de intervenciones, poder entender el por qué había que depositar un equipo de trabajo profesionales diferentes a los que atendemos a las personas con asistencia, era a pensar estrategias diferenciadas para evitar justamente la reiteración de episodios. Y ya les digo, desde que venimos trabajando ya hace unos 3 4 años con este equipo, hemos notado significancias en lo que es justamente la ausencia de desobediencias, para que entienda la comunidad. sí. Las causas penales se vuelven desobediencias cuando justamente una misma persona no obedece el mandato judicial y vuelve a incumplir las órdenes que emite. Entonces, hemos empezado a ver una merma, en una disminución de este tipo digamos, de circunstancias, lo cual hay una implicancia también, hay un cambio de significación, yo sí creo fervientemente en un recambio generacional, hay cuestiones en donde hemos observado que hay como una cuestión diferenciada en términos, esto es hilar muy finito, ¿sí? En nuestras reuniones de Ateneo profesionales que hacemos una vez al mes, estamos como hilando muy finito en esto de los márgenes, ¿no? Las edades, las generaciones, los tipos de violencias los cuales vienen incumpliendo, y se da mucho esto, ¿no? En el margen o la franja más joven se da mucho lo relacionado a lo virtual. ¿Sí? La reproducción de videos o imágenes íntimas sin consentimiento de las personas, en cuestiones de grooming o víctimas de grooming, o mucho con la cuestión ligada a la ludopatía juvenil, que lamentablemente es un conflicto que tenemos hoy por hoy. Ignorarlo no es el camino. Entonces, pensar una estrategia que nos lleve como para ese lado. Y vemos que por el otro lado, en el paralelismo de una generación quizás con más edad,
evaluamos que vuelven a referirse los casos de violencia psicológica o violencia física. Claro, que tenemos las dos también, ¿no? La psicológica y la física. Bueno, también tenemos esta violencia que viene por el lado de la parte virtual también, ¿no? No te quiero quitar más tiempo, ¿sí? Y antes de agradecerte, te voy a hacer una pregunta que es muy difícil para que la puedas resumir, porque son años de trabajo, pero bueno, ¿qué sentís en este caso? ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora, lo que, digamos, donde te sentís más satisfecha de esta dirección de género y de este trabajo también de género, esta gestión de género municipal, y dónde sentís que falta todavía, que no es únicamente por una cuestión de la dirección, sino por una cuestión de lo que estábamos charlando hace un ratito, ¿no? De seguir avanzando en estos derechos todavía. Creo que nunca me hicieron esta pregunta y te la agradezco. ¿En qué me siento, si se quiere, satisfecha o contenta de resultados? En entender que cuando yo comencé hace 14 años, Sí, mira, sí, 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 sí. parezco que tengo menos, pero Antes de tengo. la dirección de género, recordamos que estabas muy vinculada al trabajo con Comisaría de la Mujer y la Familia, ¿no? Yo era abogada dentro de la Comisaría de la Mujer y la Familia y conformamos la primer coordinación de prevención de políticas públicas contra la violencia en el municipio. Pero antes de esto, yo trabajaba en una dirección de inteligencia en la Oficina Federal de Trata de la Bonaerense cuando vivía en Buenos Aires. O sea, ya vengo hace muchos años ligada a Ligada, claro, vinculada. por eso te digo, es muy interesante hacer, si se quiere, una reflexión sobre el recorrido. Cuando yo empecé a trabajar en Chivilcoy, al momento de que las víctimas tenían que hacer una denuncia, debían venir con un testigo. Y no te estoy hablando hace mucho tiempo, te estoy Sí, hablando, sí, sí, hablando sí. del año 2012, 2011, 2000, casi 13. Sabemos que el 90% de las situaciones de violencia sucede intramuro. No hay un testigo de la violencia. Rara y ocasionalmente puede haber alguien que se haya visto o haya escuchado y que se anime a prestar declaraciones, otro tema. Cuando comenzamos había que llevar un testigo y había que ratificar al día posterior. Es decir, yo iba y denunciaba a mi victimario y al día posterior, hábil, tenía que ir al juzgado nuevamente a decir, sí, quiero que esta denuncia siga su curso legal. Fíjense cuánto, ¿no? En términos jurídicos, era un entorpecimiento. No había organismos preparados, no había profesionales con perspectiva de género. Nosotros hoy nos sentábamos en una sala de audiencia por un divorcio y se seguía invocando un artículo que, que ya quedó, por supuesto, irrisorio y ya viejo de hace tiempo, del famoso abandono de hogar o el incumplimiento al deber conyugal. ¿Por qué? Porque el varón del matrimonio alegaba que no tenía relaciones íntimas hace tanto tiempo. Y eso era una causal de divorcio, gente. Les estoy hablando hace muy poquito tiempo. Imagínense todo el andamiaje en donde hoy, por suerte y gracias a los avances, es importante poder esto. Ya no se necesitan testigos, ya no hay que ratificar. Las denuncias que toman su curso, no es que uno después se arrepiente y dice, vengo a levantar la denuncia y las medidas se disuelven, no. Se aplican las órdenes judiciales, las tenemos en menos de 24 horas en nuestra ciudad. Contamos con, y ahí sí me siento muy satisfecha, plena y orgullosa, contamos con un primer dispositivo territorial, modelo en toda la provincia de Buenos Aires. Hay cosas que yo no puedo salir a contar por una cuestión de prudencia y responsabilidad de los casos. Pero más de una vez me han pedido desde la red provincial hacer ingresos con reserva de identidad. Casos muy complejos de la provincia de Buenos Aires los hemos tenido con alojo en nuestra ciudad. Por supuesto que yo no puedo salir a hacer estos anuncios, pero es muy importante decir que Chivilcoy promueve y en materia de derechos es pionero en este sentido. Tenemos antes las mujeres se quedaban en sus casas con sus hijos porque no tenían a dónde ir y bancaban y toleraban años y años de sometimiento, de naturalización de la violencia y de cuestiones muy, muy intrínsecas, muy instaladas dentro del seno familiar. ¿Y a dónde voy a ir? Te decían. Tengo a los nenes chiquitos. ¿Qué hago? Hoy hay alternativas, hay salidas, hay equipos profesionales preparados, hay gente que va a la comisaría y alega no haber sido atendido como corresponde, hay en la puerta de la comisaría un número telefónico para hacer la denuncia al funcionario policial que no lo atendió correctamente. Creo que ese es el lugar desde donde yo me paro y empodero de decir, avanzamos,
Sí, un montón. Y en respuesta a esta otra segunda pregunta compuesta que me hiciste, nos falta mucho. Siempre estamos detrás de la estadística. Lamentablemente, lo mismo que avanzó, a veces es lo mismo que entorpece, el Poder Judicial, los organismos. Intentamos quizás hacer las cosas bien de manera protocolizada y entorpecemos. Nos encontramos en el camino con funcionarios o funcionarias de todas índoles, seguridad, Poder Judicial, Ministerio Público, organismos intermediarios, que no tienen la misma iniciativa o no ven con la misma celeridad e importancia que la temática que trabajamos, y venimos otros atrás a empujar cuando se traba el engranaje para que la cadena funcione. Me parece importante rescatar y valorar lo que sí conseguimos, ver el vaso medio lleno y entender que la tarea es diaria, es constante y no tiene descanso. Y que necesitamos, sí, el compromiso social. Esto de ver una parejita, una persona discutiendo o agrediendo en la vía pública a otra, poder tomarse 3 minutos, ponerse a resguardo, no hay que por qué ir a intervenir de forma física ni interponerse, llamar al 911, ver que el móvil asiste y seguir nuestro camino. Es simplemente una de las actitudes que podemos tener de forma cotidiana que nos da implicancia y hace y cambia la diferencia. No compartir cuando nos llega un video íntimo, una foto, marca una diferencia. Poder hablar con nuestros hijos, con nuestros padres, entre pares, entender que hay cuestiones que no hay que dejar permitir que pasen más, que ya, si bien venían instauradas, hay un cambio generacional, yo creo fervientemente en eso, como lo decía, y que, insisto, me quedo con esa otra posición y pensar que, bueno, hay profesionales y hay recursos. El municipio de Chivilcoy tiene vasta experiencia en este aspecto, tenemos profesionales preparados para recibir y atender gratuitamente, siempre lo digo. Estamos en la calle Salta, 110, todos los días, de 8 a 14, tenemos líneas de guardia de trabajo, trabajamos todos los días, no hay feriado, no hay día que nos deje libres, como siempre digo, esta es una tarea muy comprometida y que la hacemos con mucha dedicación. Florencia, muchas gracias como siempre por la gentileza de atendernos. Sé que sigas muy bien. Muchas gracias a ustedes, déjame recordarle las líneas telefónicas de Por nuestra favor. oficina, es el 43 90 60, ¿sí? Siempre es por una cuestión de consulta o acercarse de forma, acá tenemos abogados, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, psicopedagogas, podemos hacer derivaciones con el área de salud mental, con el área de niñez, bueno, con todo el andamiaje municipal y los recursos que sean necesarios, también saber distinguir que en caso de riesgo o emergencia, poder llamar al 911, ¿sí? Para que pueda venir la asistencia de forma inmediata, o acercarse también a la Comisaría de la Mujer y la Familia para poder radicar la denuncia que sea necesaria. Perfecto. ¿Ustedes pueden atender antes y después de una denuncia, por ejemplo? En todo momento. Recibimos situaciones espontáneas que terminan derivadas de una denuncia o viceversa. Ya nos llega la denuncia y empezamos a trabajar en el caso. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a Que ustedes. sigas muy bien. Florencia Salinardi charlando con nosotros, la doctora Florencia Salinardi, que es directora de género de la Municipalidad de Chivilcoy, después de el acto en el día de ayer de lo que fue el Club de Leones, que nosotros, por supuesto, estuvimos cubriendo para el diario La Campaña. Cuando digo nosotros me refiero a Ximena Arauz y Oscar Vivanco, ¿no? En este caso, que estuvieron cubriendo y obviamente para el diario La Campaña ahí estuvo todo el acto, obviamente reflejado también en las páginas del diario La Campaña y en nuestras redes sociales y en la web. Pero queríamos tener una reflexión más de la doctora Florencia Salinardi en la mañana del centro también, ¿sí? Entre las actividades que se concretaron en el día de ayer, como el colectivo Ni Una Menos también que estuvo haciendo de sus actividades en una de las plazas secas de Chivilcoy, allí en Pirán y Almafuerte también, ¿no? Dentro de este día de conmemoración. Nosotros cerramos esta mañana del centro en el día de la fecha, nos vamos a estar reencontrando en el día de mañana, si todo anda bien, y esperemos que así sea, alrededor de las 10:30 de la mañana estamos haciendo en vivo y en directo la mañana del centro. Muchas gracias.